Ahora quiero saludar a Chacel Colorado, él es coordinador de incidencia en política de Amnistía Internacional en México. Señor Colorado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Tenía que ser, digamos, la reacción primaria del gobierno mexicano, un rechazo absoluto a este pronunciamiento? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Saludo a todo su auditorio y sobre todo a su canal para las Américas. Sin duda no, esa no es la reacción que debería de venir de un país, ¿no?, comprometido con una agenda de derechos humanos y que forma parte de los principales instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas. Para Amnistía Internacional es muy preocupante que la posición del gobierno mexicano frente a la gran crisis de derechos humanos que está viviendo el país, sobre todo en tortura y desaparición forzada, esté siendo el rechazo, porque el rechazo sin duda nos lleva a que no va a estar contemplado el tema de derechos humanos en la agenda gubernamental y en una agenda de derechos humanos. Es la lectura que da el día de hoy el gobierno mexicano y sobre todo que ha dado también al margen de las recomendaciones del Comité de Personas Desaparecidas de la ONU. Evidentemente hay un problema en México en relación a los derechos humanos. Hay múltiples denuncias, la actuación del crimen organizado. ¿No tendría el gobierno de Enrique Peña Nieto, en lugar de rechazar de antemano, en lugar de poner un freno, como lo ha hecho, abrirse a este tipo de informes y de una vez por todas asumir que es una realidad para poder aplicar los correctivos pertinentes? Desde luego coincidimos con tu apreciación. El gobierno mexicano necesita hacer un reconocimiento al más alto nivel, en principio, de la gravedad de la situación en materia de derechos humanos que afronta el país. Es un paso clave para poder establecer una agenda de derechos humanos y sobre todo abordar esta problemática que se está viviendo, sobre todo en temas de investigación, sanción y la impunidad, ¿no?, que está frente a los casos de tortura y desaparición forzada en el país. En ese sentido, nosotros hemos realizado un llamado muy enérgico a las autoridades a que den esta apertura al diálogo tanto con las organizaciones de la sociedad civil, pero también con los mecanismos especiales de Naciones Unidas, para que se pueda dar la implementación de las recomendaciones que han elaborado los mecanismos especiales del sistema de Naciones Unidas. Ahora, la pregunta, señora Colorado, sería, ¿por qué es tan difícil para el gobierno mexicano aceptar este tipo de informes y aceptar este tipo de recomendaciones? Es decir, es un problema que no solo lo vive México, lo viven muchos otros países. Claro, yo creo que la principal dificultad está en que detrás del reconocimiento de estas recomendaciones o aceptarlas vendría un reconocimiento tácito de que México no ha puesto en la agenda gubernamental los temas de derechos humanos en un primer plano. México no quiere reconocer el día de hoy que han faltado medidas tanto a nivel legislativo como a nivel operativo y a nivel de política pública para poder implementar las recomendaciones de estos grupos de trabajo, ¿no? Específicamente se habla de que hay una gran brecha entre incluso las reformas que se han impulsado en otros momentos estratégicos en 2008 y en 2011 con una reforma muy amplia en materia de derechos humanos, que no necesariamente se han traducido en líneas de acción y estrategias concretas para la implementación de acciones a favor de la protección más amplia en estas materias. Entonces, el no reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas está llevando implícito que no ha sido una prioridad para el gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha priorizado otro tipo de reformas como la reforma energética, como otras reformas en materia de sistema penitenciario, pero que no necesariamente han ido de la mano con otras reformas claves en materia de derechos humanos y con otro control sobre las violaciones que se estaban dando dentro del Estado. Quiero agradecer a Chacel Colorado, coordinadora de incidencia en política de Amnistía Internacional México, por compartir con nosotros estos minutos. Buena tarde para usted.